El monte del templo en Jerusalén nunca ha sido excavado, pero un proyecto de construcción ilegal hace 20 años abrió la puerta a importantes descubrimientos. Durante miles de años, el monte del templo ha sido considerado uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. Las leyendas susurran sobre cámaras ocultas y misterios ancestrales que yacen bajo sus piedras. Ahora, los científicos han descubierto algo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre este lugar legendario. El Monte del Templo, una plataforma de 14 hectáreas en el corazón de Jerusalén, atesora miles de años de significado bíblico y profético. Sin embargo, nadie podría haber predicho que lo que yace bajo sus antiguos cimientos sacudiría los cimientos mismos de la historia, la fe y la ciencia. Este asombroso descubrimiento se mantuvo en secreto durante meses. Y lo que los expertos han desenterrado no solo coincide con las leyendas, sino que te dejará completamente atónito. Suscríbete para descubrir la historia completa. El lugar sagrado, la historia del Monte del Templo. La ciudad vieja de Jerusalén se alza desde las colinas como una corona de piedra. Pero una parte de ella se eleva por encima de todo lo demás, no por su altura, sino por su significado. El Monte del Templo, conocido en hebreo como Har Habayit y en árabe como Haram al-Sharif, esta antigua plataforma de piedra caliza y leyenda es uno de los terrenos más sagrados, más disputados y más misteriosos de la tierra. Para los judíos es el lugar más sagrado que existe, el sitio donde Salomón construyó el primer templo hace casi 3000 años, un templo que, según se dice, albergaba el Arca de la Alianza, custodiada por querubines dorados y llena de la mismísima presencia de Dios. Una generación más tarde, tras la conquista y destrucción babilónica, el segundo templo resurgió, solo para ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Para los musulmanes, este es el lugar del noble santuario, el sitio desde donde se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. La cúpula de la roca, construida en el siglo VII, aún brilla desde su cima central. Durante un tiempo, incluso fue la primera dirección hacia la que se debe rezar, o Qibla, en los inicios del Islam. Y para los cristianos es sagrada por su proximidad, un telón de fondo de la vida y las enseñanzas de Jesús, un lugar donde una vez volcó las mesas en los atrios del templo, pidiendo una casa de oración en lugar de una cueva de ladrones. Pero más allá de los santuarios visibles, esta colina en particular cuenta una historia más profunda. Una historia escrita en capas de piedra enterrada y en secretos sellados bajo siglos de guerra y culto. Una historia que los científicos han soñado durante mucho tiempo con descubrir. Con el paso del tiempo, sucesión de imperios dejaron su huella en el Monte del Templo. Los persas, que permitieron a los judíos reconstruir, los griegos, que profanaron el lugar, los romanos, que arrasaron el segundo templo, los bizantinos, que construyeron iglesias sobre él, los omeyas, que construyeron la icónica cúpula y la mezquita de Al-Aqsa, los cruzados, los otomanos, los británicos. Cada régimen remodeló el monte, reconstruyó sus muros y redefinió su propósito. Sin embargo, a pesar de todo, una idea permaneció, que este lugar no solo era sagrado, sino especial. No solo un sitio santo, sino un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Un sitio anclado por la Shekinah, la presencia divina. En la tradición judía, esto se refiere al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que una vez reposó en el lugar santísimo, oculto en lo profundo del templo entre las alas de los querubines dorados. Esa creencia nunca ha muerto. Se menciona en oraciones, se recoge en textos antiguos y resuena en la fe que rodea al monte del templo hasta el día de hoy. Pero a pesar del peso de la historia y la fe, el monte permanece en gran parte inexplorado bajo su superficie. Las tensiones religiosas y políticas han impedido la mayoría de las excavaciones científicas, y solo pequeños proyectos, a menudo limitados a túneles adyacentes o construcciones no autorizadas, han permitido vislumbrar lo que hay debajo. Y esos atisbos han sido suficientes para sugerir que debajo del monte del templo algo antiguo espera ser redescubierto. Pero eso fue hasta finales de la década de 1990.
Entonces, ¿qué fue exactamente lo que se descubrió ese año? El terreno prohibido. ¿Por qué nunca hemos excavado aquí? Excavar debajo de la mayoría de los sitios antiguos es fácil. Uno trae las herramientas, obtiene los permisos y deja que la tierra revele sus secretos. Pero el monte del templo no es como la mayoría de los sitios arqueológicos. Bajo esta meseta sagrada yace el corazón de 3 religiones mundiales y con él una tormenta de política, poder y fe tan volátil que incluso un solo golpe de pala podría desencadenar una indignación mundial. Desde el siglo XIX, los exploradores se han sentido atraídos por el profundo y oculto pasado de la montaña. El ingeniero militar británico Charles Warren fue uno de los primeros en aventurarse en sus capas enterradas, arrastrándose por pozos, cisternas y túneles antiguos bajo la ciudad. Lo que descubrió, cámaras excavadas en la roca madre, canales de agua y misteriosos abismos, suscitó una pregunta fascinante. ¿Qué más yace debajo? Pero los hallazgos de Warren tuvieron un precio. Poco después de sus informes, las autoridades religiosas cerraron las puertas. La idea de excavar bajo el monte del templo se volvió impensable, porque no se trataba de un yacimiento arqueológico cualquiera, sino de tierra sagrada. Desde entonces, no se ha realizado ninguna excavación arqueológica oficial a gran escala directamente debajo de la plataforma del monte del templo. Las razones son tanto espirituales como políticas. En la tradición judía, el monte del templo es el lugar más sagrado de la tierra. Se cree que el santuario más íntimo del antiguo templo, el Santo de los Santos, se encuentra en algún lugar bajo el monte, y entrar en ese espacio sin saberlo está estrictamente prohibido por la ley judía. Ese temor por sí solo ha impedido que generaciones de judíos religiosos siquiera entren en la plaza. Para los musulmanes, el monte alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Como resultado, el Waqf Islámico, una autoridad con sede en Jordania, ha mantenido el control religioso total sobre el lugar durante décadas y lo ha protegido con fiereza. El acuerdo entre Israel y el Waqf es frágil. Cualquier acción que se considere una amenaza al control musulmán sobre el lugar puede desencadenar violencia, disturbios y crisis diplomáticas. Por eso, incluso cuando se sospecha de descubrimientos importantes, la zona permanece intacta. Como dijo un arqueólogo, excavar aquí no se trata solo de historia, se trata de guerra y paz. Pero a finales de la década de 1990, ocurrió algo sorprendente. Durante unas obras de renovación no autorizadas en el monte, cientos de camiones cargados de tierra fueron excavados y arrojados al valle de Kidron, justo a las afueras de las murallas de la ciudad vieja. Así, miles de años de historia potencial quedaron esparcidos como basura, sin registros ni supervisión. La mayoría habría dejado que esa tierra desapareciera, pero un grupo de arqueólogos israelíes vio una oportunidad. En 2004 pusieron en marcha lo que se convertiría en una de las excavaciones más insólitas de los tiempos modernos, el proyecto de cribado del monte del templo. Desde un parque público en Jerusalén. Los voluntarios comenzaron el lento y minucioso proceso de examinar a mano cada cubo de tierra, pieza por pieza, año tras año. Y lo que descubrieron fue asombroso. De esa tierra abandonada emergieron más de 500.000 artefactos que evidencian 3.000 años de actividad humana. Encontraron monedas de la época de Herodes, puntas de flecha de la época de las cruzadas y joyas de la época islámica. No se trataba solo de escombros, sino de historia rescatada por accidente. Y entre esos fragmentos rotos había indicios de algo más antiguo, algo sagrado. Los investigadores comenzaron a notar un patrón de objetos vinculados a la pureza ritual, las prácticas de culto y los utensilios del santuario interior. Pero lo que más les impactó fue la abundancia de artefactos de la época del primer templo, un periodo que muchos habían descartado como un mito. No se trataba solo de historia perdida,
era la prueba de que, en las profundidades del monte del templo, aún se guarda un secreto que la tierra apenas pudo ocultar. Tesoros entre el polvo, objetos olvidados de una época sagrada. El proyecto de cribado del monte del templo comenzó como un acto de rescate para salvar lo que había sido desechado e ignorado. Pero a medida que el polvo se asentaba y los fragmentos comenzaban a hablar, el tono cambió. Lo que los investigadores encontraron no fueron solo restos antiguos, sino un rastro de migas de pan que conducía directamente al corazón del culto antiguo. Un trozo de cerámica desconchado, cuidadosamente limpiado, reveló un patrón pintado que data del siglo VIII a.C., el período del primer templo. Luego aparecieron más. Fragmentos de lámparas de aceite, huesos de animales carbonizados, trozos de vasijas ceremoniales. A primera vista, se trataba de hallazgos arqueológicos comunes, pero entonces apareció algo mucho menos común. Un pequeño trozo de arcilla endurecida llamó la atención de un miembro del equipo. Estaba aplanado y agrietado por el paso del tiempo. Resultó ser una bulla, una impresión de sello que antiguamente se utilizaba para asegurar pergaminos oficiales. Examinada con aumento, la antigua inscripción paleohebrea se hizo clara. Decía, Gayali Yahu, hijo de Immer, un nombre importante que resuena a través del tiempo. En el libro de Jeremías, Immer es identificado como una familia sacerdotal activa en el primer templo. Este sello no solo había sobrevivido, sino que había confirmado la existencia de una persona real que se creía perdida en el mito religioso. Y no estaba solo. Le siguieron más bullas, algunas con nombres y títulos que coincidían asombrosamente con los registros bíblicos. Otras portaban símbolos como menorás, puertas de templos y vestimentas sacerdotales. No eran falsificaciones. La datación era consistente y la escritura auténtica. Poco a poco, quedó claro que no se trataba solo de artefactos dispersos. Eran los restos destrozados de una burocracia sacerdotal que alguna vez operó en este mismo lugar. Uno de los hallazgos más delicados fue un peine de marfil tallado, cuyos dientes aún permanecían intactos después de siglos. Grabada en uno de sus costados se encontraba lo que hoy se considera una de las frases cananeas completas más antiguas jamás halladas, que hacía referencia a la higiene personal y quizás incluso a la pureza ritual. Era un objeto cotidiano, pero sagrado por su contexto. Luego vinieron herramientas más directamente vinculadas al culto mismo. Una pequeña pala de bronce para incienso, utilizada en las ofrendas del templo, cubierta con el residuo ennegrecido de antiguas mezclas aromáticas. Cerca de allí yacían joyas finamente elaboradas que podrían haber pertenecido a trabajadores del templo o a fieles, posiblemente perdidas durante el pánico, la guerra o el exilio. Entre estas reliquias del primer templo se encontraban objetos de los períodos romano, bizantino e islámico, prueba de que el monte había permanecido sagrado a través de generaciones, religiones e imperios, pero fue la capa más profunda y antigua la que despertó mayor interés. A pesar de las afirmaciones de algunos académicos y voces políticas de que nunca se había encontrado una prueba clara del Templo de Salomón, una creciente cantidad de evidencia física sugería lo contrario. Estos objetos no solo eran antiguos, sino también específicos. Coincidían demasiado con las descripciones de los deberes rituales, los linajes sacerdotales y las prácticas sagradas como para ignorarlas. Cada artefacto extraído de la tierra era una grieta más en el muro de la duda, un indicio más de que este lugar, que una vez se pensó que existía solo en la fe, había sido de hecho real, tangible y activo. A medida que los arqueólogos estudiaban la distribución de estos hallazgos, surgió un patrón que sugería que no estaban dispersos al azar. Provenían de una sección específica de los escombros, vinculada a algo más profundo, posiblemente un área que se había derrumbado o permanecido oculta hace mucho tiempo. Ese patrón apuntaba a cámaras selladas y pasadizos olvidados, a los que nadie había entrado en más de 1000 años.
Y eso es exactamente lo que empezaron a descubrir a continuación. Las cámaras secretas subterráneas, habitaciones olvidadas reabiertas. Entre 2021 y 2024, un nuevo equipo de investigadores comenzó a combinar tecnología moderna con mapas antiguos y olvidados de la época del mandato británico. Su enfoque se centró en el borde sur del Monte del Templo, cerca del muro occidental. Los británicos, los otomanos y viajeros anteriores habían insinuado durante mucho tiempo la existencia de extraños huecos subterráneos en la zona, cámaras, escaleras y espacios huecos. Pero durante generaciones, esos rumores no habían hecho más que eso, rumores. Entonces, en 2023 se produjo el primer avance. Dado que las excavaciones aún estaban prohibidas, los científicos recurrieron a la tecnología moderna. Utilizando un radar de penetración terrestre, el mismo sistema de escaneo utilizado para detectar cámaras ocultas en las pirámides de Egipto, el equipo detectó irregularidades bajo la roca madre. Comenzaron a notar formas extrañas y bordes rectos, donde la naturaleza no debería haberlos formado. Los escaneos revelaron lo que parecían ser cámaras subterráneas selladas, enterradas bajo siglos de construcción y derrumbe. Cotejaron los datos del radar con mapas dibujados a mano de principios del siglo XX, elaborados por oficiales británicos que habían explorado brevemente partes del monte durante el ocaso del Imperio Otomano. Para su sorpresa, los contornos coincidían. Los mismos pasillos, las mismas escaleras bloqueadas, los mismos huecos sospechosos. El siguiente paso fue cauteloso. Las excavaciones cerca de los túneles del muro occidental, justo a las afueras del propio monte, estaban permitidas legalmente y ya estaban en marcha. Mientras los obreros retiraban cuidadosamente los escombros de una antigua estructura herodiana, descubrieron una escalera parcialmente enterrada tallada en la piedra caliza. Esta conducía a una antecámara olvidada. En su interior, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes superiores de la cámara presentaban tallas de la época bizantina con cruces descoloridas, nichos y tenues inscripciones. Era evidente que el espacio había servido en su día como lugar de culto cristiano, probablemente en el siglo IV o V después de Cristo. Pero lo que yacía bajo el suelo era aún más fascinante. Al excavar apenas unos centímetros más, los investigadores encontraron una segunda base, más antigua, mucho más antigua. Las piedras de la base eran enormes. Bloques de sillería finamente tallados estaban cuidadosamente apilados con una precisión que rara vez se ve después del período del primer templo. Empleaban las mismas técnicas de construcción que se encuentran en la Puerta de Salomón en Megiddo, un sello distintivo de la ingeniería del antiguo Israel. Eso lo cambió todo. No se trataba simplemente de una capilla bizantina, sino que estaba construida sobre algo mucho más antiguo, algo olvidado. La estratigrafía y el análisis de residuos lo confirmaron. Esta capa inferior era anterior a las renovaciones del templo de Herodes, posiblemente por varios siglos, y su ubicación, escondida debajo del monte y alineada con las descripciones bíblicas de zonas sagradas, sugería un propósito muy específico. Entonces llegó una escalofriante constatación. Una escalera secundaria, medio derrumbada y llena de escombros, se adentraba cada vez más, desapareciendo entre la roca sellada. Había sido bloqueada intencionadamente, no por el paso del tiempo ni por un desastre natural, sino por manos humanas. Alguien, hacía mucho tiempo, había querido ocultar este lugar, como una puerta destinada a no volver a abrirse jamás. ¿Qué intentaban proteger u ocultar? La ubicación de la cámara, su estilo arquitectónico y su coincidencia con textos antiguos apuntaban a una sola posibilidad: que hubiera formado parte del santuario interior o que fuera un camino hacia él, pero aún no estaban preparados para confirmarlo. Primero, necesitaban más pruebas. Y esas pruebas no vendrían en la piedra, sino en lo que yacía debajo de ella. El sistema de agua que no debería existir. Para entonces, los investigadores habían encontrado suficiente para confirmar que algo sagrado y antiguo se encontraba alguna vez en esta montaña.
Pero lo que vino después no tenía que ver con objetos rituales ni cámaras selladas. Susurraba algo más profundo, un diseño, algo que sugería que las personas que construyeron aquí no eran solo adoradores, sino ingenieros. Mientras inspeccionaban el terreno bajo el borde sur del monte del templo, los científicos descubrieron una serie de cavidades interconectadas. No se trataba de lugares de enterramiento ni de fosas de almacenamiento. Eran curvas, cortadas con precisión y revestidas con un extraño yeso impermeable. A medida que cartografiaban el sistema, surgió un patrón. Existía una vasta red subterránea de cisternas, canales y acueductos excavados en la propia roca. No debería haber existido. La datación por carbono de los residuos minerales en las capas de yeso dejó al equipo atónito. No eran herodianos ni romanos. Databan del período del primer templo, aproximadamente entre los siglos 9 y 8 a.C. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo que realmente asombró a los expertos fue su sofisticación. El sistema mostraba indicios de una planificación hidrológica muy avanzada para su época. Fue diseñado para controlar el caudal, equilibrar la presión y almacenar grandes cantidades de agua en una región notoriamente seca durante la mayor parte del año. Algunos sistemas contaban con estrechos túneles de alimentación que permitían que la escorrentía llenara los embalses, de manera que se evitara el estancamiento. Otras contaban con conductos de desbordamiento que redirigían el agua a cámaras secundarias, asegurando el suministro sin inundaciones. No se trataba solo de un sistema de servicios públicos, era una infraestructura sagrada. A medida que los investigadores superponían el mapa de la red de cisternas con descripciones antiguas, algo hizo clic. Varias cisternas estaban perfectamente alineadas con los lugares mencionados en el libro de las Crónicas, que describe las preparaciones de agua realizadas por el rey Ezequías y reyes anteriores para sustentar los rituales del templo. Debajo del lugar que, según los primeros textos hebreos, albergaba el altar de los sacrificios, se encontraba una pila de gran tamaño. Esta pila, revestida con gruesas capas de ceniza y leves rastros de residuos orgánicos, mostraba signos de uso repetido. Es posible que formara parte de las rutinas diarias de los sacerdotes, como el lavado ritual de manos, la limpieza de utensilios y las ofrendas de libaciones. Su proximidad a lo que habrían sido las zonas interiores del templo planteó aún más interrogantes. Los estudiosos habían asumido durante mucho tiempo que el culto del primer templo era en gran medida simbólico y mínimamente organizado. Pero este sistema contaba una historia diferente, una de logística espiritual compleja diseñada no solo para la grandiosidad, sino para una función precisa. Y si los constructores del templo habían planificado su sistema de agua con tal maestría, significaba que también habían diseñado todo lo demás, desde el flujo de fieles hasta los ciclos de purificación y el momento de las ofrendas. Esto no era una religión primitiva, era una máquina sagrada operada con precisión matemática. Y lo más importante, las líneas del acueducto y los canales de desagüe conducían a los científicos directamente a un área específica debajo de la montaña, un área